Entonces, como dije, estamos empezando a ver los temas de química. Química es la ciencia que estudia los cambios de la materia a nivel molecular. La materia está es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo, cualquier cuerpo. Está hecho de materia, así se le dice en general. Y pues lo estudia sus cambios a nivel molecular. Por eso ocupa muchas fórmulas. Por ejemplo, es muy común que digan del agua que es H2O, ¿no? Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, eso, los elementos los vamos a ver más adelante. Entonces la ciencia estudia todo eso. También les da fórmula a todas las sustancias, tienen una fórmula química. Esa fórmula nos dice de qué está hecho los objetos o los cuerpos. Bueno, y entonces a la química algunos le llaman la ciencia del cambio, precisamente porque estudia todas esas reacciones, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver ramas de la química. Pongan como subtítulo ramas de la química. Entonces sí, también vimos ramas de la física. Entonces también vamos a ver ramas de la química. Entonces empiecen a copiar este mapa conceptual. Son las principales ramas que les podrían preguntar en el examen. Porque hay más, en la guía vienen más ramas. Pero estas son como las principales. Empezamos con estequiometría. Dice aquí, estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, antes de que copien, la estequiometría, por medio de esta rama de la estequiometría, podemos conocer el peso, la masa, el mol y el volumen que se obtendrán en una reacción. A ver, voy a acercarme más aquí a esta parte. Ahí está. Ahí está. El mol mide la cantidad de moléculas que tiene la sustancia, ¿sí? Eso es el mol. Mide la cantidad de moléculas que tiene. Más adelante lo voy a definir bien. Bueno, pero sí, el mol nos dice cuántas moléculas tiene. Bueno, y por medio de la estequiometría podemos conocer si tenemos dos sustancias y las hacemos reaccionar, podemos, por medio de cálculos matemáticos, podemos conocer el peso, la masa, el volumen que se obtendrá de cada sustancia. Eso nos lo permite saber la estequiometría. O también, si tenemos una sustancia, podemos conocer qué elementos o qué sustancias participaron para elaborar ese producto. Es decir, todos lo que vemos son compuestos, se forman de la unión de varias sustancias. Entonces, por medio de la estequiometría también, si tenemos un objeto, podemos conocer qué sustancias participaron para formar ese objeto. Y sobre todo, en qué masa y peso participaron, cuánto era su masa que tenían para formar ese objeto. Bueno, a ver, copien esto. Estequiometría. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos con química orgánica. Como dice acá, también conocida como química del carbono. El carbono es un elemento fundamental en los seres vivos. Es decir, el carbono no solamente se presenta en forma de combustible, en forma pues como lo conocemos, ¿no? Para avivar el fuego. No es la única forma en la que se presenta
el carbono. El carbono también está, por ejemplo, en el azúcar. En el azúcar hay moléculas de carbono. También en las proteínas. Eso lo vamos a ver más a detallado en biología. Pero sí, el carbono, obviamente en moléculas, en cierta proporción, chica obviamente, es esencial para los seres vivos. Digo chica porque obviamente no se puede comparar el carbono que hay en el azúcar al carbono que usamos para el, ¿cómo se dice? Para el fuego, ¿no? Para avivar el fuego. Entonces son distintos tipos en que se presenta el carbono. Y sí, es fundamental para los seres vivos. Y por eso dice acá, es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Ahí está, porque está presente esta molécula del carbono en los seres vivos, está muy presente. Dice acá, trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono. Sé que comúnmente a lo que a lo que se le dice natural, a los alimentos naturales se puede decir, se les llama orgánicos. Pero bueno, esa es una expresión. En sí, en química, los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono. A ver, copien. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ah, bueno, entonces, espérame. Ah, bueno, ahora vamos con química inorgánica. Dice, se encarga de del estudio de la composición. Bueno, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los compuestos inorgánicos. Los inorgánicos son, bueno, aquí dice, y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Ahí está, sí. Estas son las dos principales ramas de la química. La orgánica, con los compuestos de carbono, y la inorgánica, que son los que no tienen carbono. Y dice ya que estos pertenecen a la química orgánica. Bueno, se refiere a los que tienen carbono. Entonces ahí está. Está ahí toda una rama para los compuestos que no tienen carbono. Ahora entonces copien química inorgánica.
Bueno, si ya copiaron química inorgánica, ahora vemos química analítica. Entonces, dice la química analítica, del griego descomponer. Analítico, eso significa descomponer. Pero se refiere a un descomponer de observar sus partes, cómo lo conforman. A eso se refiere, analizar sus partes. Dice acá, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Ahora entonces, por medio de la química analítica se obtiene información de la naturaleza química de la materia, de los materiales. Eso es lo que tiene, información. Recalco aquí esta palabra porque esta palabra es la diferencia a otro concepto que vamos a ver más adelante, que es la química técnica o ingeniería química. Entonces sí, se parecen un poco, pero hay palabras clave, como aquí, que obtienen información. A ver, copien esto y ahorita vemos los otros conceptos, para que vean la diferencia. A ver, copien. Ya, profe. Bueno, entonces, vamos a ver. Dice acá, bueno, vamos a ver ahora físico-química, perdón. Dice acá, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Ahí está, se estudia los fenómenos comunes de ambas áreas. Esta rama contiene campos como la termoquímica, o también pónganle entre paréntesis termodinámica. Es decir, termoquímica es la termodinámica. Nada más que lo puse así porque así viene en la guía. Y no sea que se los vayan a preguntar así. Pero es termoquímica o termodinámica. Cualquiera de los dos está bien. Entonces, sí, la termodinámica es área de estudio de ambas ciencias. O la termoquímica, como aquí dice. Electroquímica y cinética aquí. Electroquímica estudia las reacciones de sustancias por medio de la corriente eléctrica. Así esto estudia la electroquímica. ¿Cómo reaccionan las sustancias al inducirles una corriente? Es decir, hay sustancias que solamente reaccionan de esa manera o solamente se pueden separar de esa manera. Ve mucho el fenómeno llamado electrólisis. A ver, copien. Dice, bueno, vamos a ver el concepto de materia. Dice acá, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Espéreme, perdón, disculpe. Bueno, se refiere esto a que dice acá, puede impresionar nuestros sentidos. Es decir, que la materia se puede captar con los sentidos, ya sea la vista, el tacto, el olfato, etcétera. Porque sí, pues un objeto que en sí la materia abarca pues los objetos y todo. Puede tener un color, una textura, un aroma, etcétera. Por eso dice acá, puede impresionar nuestros sentidos. Y se puede presentar en estados de agregación. A ver, copien. Bueno, ahora empiecen a copiar. ¿Ya copiaron materia? Ya. Bueno. Entonces, dice propiedades extensivas. Son aquellas
que dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Esto quiere decir que si la materia aumenta, bueno, para que haya más familiaridad con qué es materia, aquí viene el concepto de masa. Dice que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si aumenta la cantidad de materia, pues aumenta la masa, ¿no? Entonces piensa en la materia como masa, se puede decir, porque la cantidad de materia que tiene el cuerpo, pues es la masa. Entonces, si aumenta la masa del objeto, pues va a aumentar la propiedad. Es decir, esas son las propiedades extensivas. Si aumenta la masa del objeto, aumenta esa cantidad. Por ejemplo, el volumen. El volumen es una propiedad extensiva, porque si aumenta la masa del objeto, pues aumenta su volumen, ¿no? Si aumenta, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua o una jarra de agua, la jarra de agua tiene más masa, ¿no? Más masa de agua. Entonces, la jarra de agua ocupa mayor volumen. Ahí está. Y si disminuye la cantidad de agua, pues disminuye el volumen. Ahí está, es una propiedad extensiva, porque si cambia la cantidad de masa, cambia el volumen. El calor también es una propiedad extensiva, porque los objetos que tienen mayor masa emiten mayor calor que los objetos de menor masa. Por eso el Sol, que tiene demasiada masa, es miles de veces más grande que la Tierra, emite pues su calor, emite demasiado calor, porque tiene una masa muy grande. Entonces, de igual manera, esta es una propiedad extensiva. Si aumenta la cantidad de materia, de masa, aumenta la cantidad de calor que emite. Bueno, entonces... bueno, y pues sí, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo, y el calor, que es la energía que se transmite entre dos o más cuerpos cuando tienen distinta temperatura. Ahí está. Bueno, si ya copiaron, sigamos. ¿Dudas hasta acá? ¿O más o menos quedó claro? Bueno, entonces ahora vamos a ver las propiedades intensivas. Dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. No dependen de la cantidad de masa que tengan. Es decir, en estas propiedades, si aumenta o disminuye la cantidad de masa, esa cantidad se mantiene igual. Un ejemplo, quizás sea difícil imaginarse eso, ¿no? Que haya propiedades que no dependan si aumenta o disminuye la cantidad de masa, que se mantengan igual. Pero sí, hay estos ejemplos. La densidad. La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. A ver, copien estos tres conceptos y ahorita explico a mayor detalle qué es la densidad. A ver, copien. Bueno, si ya copiaron, díganme. Bueno, ya saben, cuando termine de repente, nos vemos a las 10. Me avisan cuando terminen de copiar.